Bueno, estábamos comentando sobre los pasivos mineros y yo decía que los pasivos mineros son aquellos materiales que por su gran volumen, sobre todo, impactan el medio ambiente, y habíamos dicho que uno de los más impactantes es el lastre, justamente, que sale de las operaciones mineras, particularmente cuando éstas comienzan y es necesario sacar algún material de desecho que no se va a utilizar, ¿no? Que no constituye exactamente el material donde se va a recuperar el metal. Entonces ahí tenemos una gran cantidad de lastre que sale de la mina y que posteriormente va a ser ubicado en algún lugar, por lo general cercano a la operación minera, por los costos de transporte que esto significa. Normalmente el lastre es una cantidad enorme de material y que sale en colpas o en rocas gigantes, ¿no es cierto?, que se traslada también en camiones gigantes de alto tonelaje, y por de pronto hay que ubicarlo ojalá en lugares cercanos porque los costos son extremadamente altos de trasladar este material. Si ustedes tienen como ejemplo, si ustedes observan el caso de Chuquicamata, que el transporte de este material se hace hasta los lugares muy cercanos a la mina misma, tanto que se ha ido cubriendo lentamente todo lo que ha sido el campamento de Chuquicamata, el hospital en particular de Chuquicamata, ¿verdad? Entonces, prácticamente este pasivo pasa a constituir un material de desecho importante que impacta muchísimo por estas razones. El otro pasivo que también le había comentado son las colas de flotación o los relaves, que también es un impacto muy importante por los volúmenes también que se generan. Normalmente las colas de flotación están en una razón bastante alta de material, del orden de 100 toneladas por tonelada de cobre producido. También los ripios de lixiviación, que son el producto de todo este material que queda después de haber realizado en la lixiviación de los minerales oxidados, y que normalmente son de una granulometría bastante mayor que lo que son las colas de flotación. No nos olvidemos que en el caso de las colas de flotación esto viene de un concentrado que ha sido finamente molido, que ha pasado por molienda de bolas, ¿verdad?, para liberar el mineral sulfurado que se quiere recuperar. Mientras que en el caso de la lixiviación, esta se puede trabajar in situ con material de granulometría sobre 1 pulgada, 2 a 3 pulgadas incluso. Por de pronto es material de un tamaño más grande, y que una vez que ya se ha hecho la lixiviación, este material también va a pasar a constituir un pasivo minero por los grandes volúmenes de sólido que están quedando. Les puse también el ejemplo de las escorias de fundición. Las escorias de fundición se dan en una razón entre 2 y 5 toneladas por tonelada de cobre producido. Luego no es un impacto tan grande en volumen como los anteriores. Recordemos que el estéril de mina es del orden de 400 toneladas por tonelada de cobre producido, los ripios de lixiviación del orden de 200 toneladas por tonelada de cobre producido, las colas de flotación o relaves del orden de 100 toneladas por tonelada producido, y la escoria del orden de 2 a 4 o 5 toneladas por tonelada de cobre producido. Luego, estas últimas, las escorias, son menos impactantes desde el punto de vista volumen. Sin embargo, si ustedes visitan una planta pirometalúrgica, una fundición, se van a encontrar con la gran cantidad de volumen de este material que ha ido quedando una vez que se ha solidificado, después que sale de los hornos, ¿no es cierto?, y van a descarte. Lo otro que conviene acotar, que mientras más cerca estemos de la etapa final de producción, en el caso del cobre, la producción de cobre, ¿no es cierto?, mientras más cerca estemos del final, es decir, si lo miro desde el punto de vista del proceso, lo que está más lejos del final del proceso es la eliminación del estéril, lo que está más cerca de la producción del metal es la eliminación de la escoria. Mientras más nos acerquemos a la producción del metal, evidentemente estos desechos van a estar más cargados, van a tener concentraciones más altas del metal que estamos recuperando. Luego, desde el punto de vista de pérdidas del metal, ¿no es cierto?, conviene poner la atención en ese sentido, particularmente en la escoria, probablemente en segundo lugar en las colas de flotación,
En tercer lugar, los ripios de lixiviación y así hacia atrás. Cuando nosotros pensamos en el estéril de mina o en el lastre que está quedando, que también hay que disponerlo, no nos olvidemos que en la gran minería en particular también hay minerales de bajo contenido del metal, en el caso de la minería del cobre, de bajo contenido de cobre, y que normalmente pasa a constituir entonces un material que también se acumula cuando las tecnologías no permiten rescatar el metal en forma eficiente. Y se acumula, son minerales de baja ley en el fondo, que se acumulan pensando que en algún momento la tecnología va a ser adecuada como para recuperar este metal. Tanto la tecnología podrá ser adecuada como también probablemente los recursos mineros van a ser mucho más bajos en el metal, entonces uno en esa ocasión podrá ya focalizar a lo mejor la recuperación de estos metales desde estos minerales de baja ley. Bueno, estos pasivos ambientales que yo le he nombrado como sólido en el fondo de desecho o como líquido fundido en el caso de la escoria, ¿no es cierto?, que se van a solidificar una vez que los depositemos, no necesariamente son sólidos. También hay líquidos que pueden constituir pasivos ambientales, particularmente, por ejemplo, soluciones ácidas agotadas que se usan en lixiviación y que hay que ubicarlas en alguna parte. Ustedes van a ver grandes contenciones, grandes lagunas, ¿no es cierto?, de líquido acidificado que se encuentran también cercanos a las plantas de lixiviación, particularmente en la gran minería que ha estado tratando minerales oxidados, y eso constituye también un pasivo minero que de alguna manera hay que considerarlo en estabilizarlo, en recuperar lo que se pueda recuperar, en neutralizarlo, eliminarlo, etcétera, cualquiera de estas alternativas. Y también, que es muy importante, los pasivos mineros no necesariamente son sólidos o líquidos, también pueden ser gases. El mejor ejemplo es los materiales gaseosos que salen de una fundición, ¿verdad?, particularmente las fundiciones de cobre, en que tenemos alto contenido de CO2, y yo le decía el comentario en alguna clase anterior, ¿no es cierto?, que prácticamente todas las fundiciones, la solución para estos gases que están evacuándose de la fundición es justamente fabricar ácido sulfúrico con estos gases, con alto contenido de CO2. Pero estos gases en sí mismos también constituyen un pasivo minero, que es un pasivo ambiental gaseoso en este caso, que si no hubiese la producción de ácido, estos gases sencillamente se evacúan a la atmósfera, como ocurrió antaño, así se hacía, y producto de la contaminación, entonces, se buscaron algunas tecnologías que permitieran de alguna manera capturar estos gases y neutralizarlos. La tecnología que apareció fue entonces la fabricación de ácido sulfúrico a partir de los gases con alto contenido de CO2, solución que fue una solución a un problema ambiental, pero que a la larga constituyó también dar un valor adicional a este pasivo ambiental y a la industria del cobre, ¿no es cierto?, porque hoy día el ácido sulfúrico también constituye un producto que entra al mercado y que se valora porque se utiliza en una serie de cosas, entre otras cosas en el mismo tratamiento de minerales por vía hidrometalúrgica, usando ácido, o en otras cosas, por ejemplo, como en la fabricación de abonos, en que puede haber una alta demanda justamente en aquellas regiones que están desarrollándose agrícolamente. Y ahí tenemos el caso de la India y China, que demandan una cantidad muy importante de ácido sulfúrico justamente para la fabricación de abonos para su desarrollo agrícola. Entonces, como ustedes pueden ver, estos residuos masivos mineros tienen una personalidad, que están sujetos a una serie de cosas, y en particular estos pasivos mineros ustedes los van a ver en la secuencia desde la mina hasta la obtención del metal, y que van a constituir estos grandes volúmenes independientemente de los otros efluentes que hayan, que pueden ser muy contaminantes. Estos pasivos también
en la medida que nos vamos acercando al metal final, y tal como yo les decía que van a tener un contenido del metal probablemente más alto, porque están en equilibrio con fases que son más cercanas al metal final, también su efecto ambiental del punto de vista químico va a ser cada vez más drástico, porque si ustedes observan, los estériles de mina, al margen de que estamos constituyendo nuevas superficies al romper el terreno, ¿verdad?, y extraer material y disponer estos estériles en lugares cercanos a la mina, hay constitución de nuevas superficies probablemente expuestas al oxígeno del aire o expuestas a la humedad, que pueden generar algunas alteraciones como el drenaje ácido de mina, pero también estos materiales pueden ser química y físicamente más estables que los que vienen posteriormente, como el caso de las colas de flotación, en que ya van a haber una gran cantidad de orgánicos constituyendo estas colas de flotación y muchos materiales también contenidos en las soluciones acuosas de las colas de flotación, como sulfatos u otros iones, ¿no es cierto?, material orgánico que pueden afectar efluente aguas abajo a otros efluentes hidrológicos que podrían ser utilizados en la agricultura. Más abajo todavía en esta secuencia, en la producción final del metal, cuando estamos constituyendo una escoria, cuando se están generando gases, también estos materiales son químicamente muy activos y muy drásticos justamente en sus efectos ambientales. De ahí que hay que tener un cuidado extremo probablemente con aquellos materiales cuando estamos llegando a las etapas finales de la producción del metal. Yo he hablado aquí de la estabilidad química de estos compuestos, ¿no es cierto?, que pueden constituir un problema como fluente, pero no debemos olvidar también de la estabilidad mecánica, del lastre donde lo vamos a instalar, de la estabilidad mecánica de los ripios de lixiviación donde van a quedar, en qué ubicación geográfica van a quedar, de la estabilidad mecánica de los relaves o colas de flotación que van a constituir una torta gigantesca muchas veces, y que si no se le asigna la estabilidad mecánica que corresponde, pueden también deteriorarse y correr aguas abajo y producir incluso situaciones de peligrosidad para las poblaciones cercanas que están ubicadas en lugares aguas abajo de estos tranques. Entonces tenemos cuatro tipos de efluentes masivos, ¿no es cierto?, o de estos pasivos mineros masivos, que son estéril, los relaves de flotación, los ripios de lixiviación y las escorias de fundición. Entre las dos alternativas, volviendo al caso del cobre, las dos alternativas más recurrentes, que son el tratamiento de los minerales oxidados y el tratamiento de los minerales sulfurados, existen efluentes específicos. Y ya les decía yo que lo van a ver ustedes también en las diapositivas que les voy a dejar justamente en la plataforma. Existe a nivel de mina el estéril, ¿verdad?, que es el más importante, que está muy marcado ahí por el lado de los óxidos, los ripios, y por el lado de los relaves, de los sulfuros, los relaves que se generan durante la flotación. Les puse algunas imágenes también de lo que son el acopio de lastre y mineral de baja ley en los lugares cercanos a las operaciones mineras. Ya les comentaba yo que en Chuquicamata, por ejemplo, es muy visible cómo este lastre ha ido cubriendo lo que fue el campamento minero, incluso el antiguo hospital que había ahí en el campamento en Chuquicamata mismo, quedó cubierto por todo el lastre del mineral que se está sacando desde la mina Rajo Abierto, hasta hoy Rajo Abierto, ¿no es cierto?, de Chuquicamata. Hay otras imágenes del acopio de ripio de lixiviación. Ustedes van a percatarse ahí también que el tamaño, la granulometría del material de los ripios de lixiviación es bastante más pequeño que el lastre, sin ser una granulometría tan fina, ¿no es cierto?, como el de los tranques de relave. En los tranques de relave, recuerden ustedes que
es una pulpa, una suspensión en el fondo de un material sólido dentro de un líquido que viene de la celda de flotación, y viene material muy fino. La verdad es que hay una distribución de una campana de Gauss de distintas granulometrías dentro de este material, y hay materiales tan finos que pueden quedar suspendidos incluso en las aguas del tanque, pensando que estas aguas del tanque pueden ser reutilizadas. De hecho, es lo que se hace hoy día, reutilizadas en los mismos procesos industriales. Hoy día se habla, recuerden ustedes, de una recuperación de agua más que de una eliminación de agua en estas etapas del proceso. Y finalmente la escoria, que si bien es cierto salen al estado fundido, al estado líquido, una vez depositada en las faldas de los cerros cercanos a la fundición, van a solidificarse y una vez sólidas se van a transformar en compuestos muy estables. La verdad es que las escorias, quizás de todos, son los más estables que hay, y una vez solidificadas no van a tener mucho deterioro ni evolución química, incluso bajo la lluvia, como lo tienen las otras situaciones, como son los ripios de lixiviación o los tranques de relave. Yo les puse una imagen también que se las quiero acotar, cómo se ha ido deteriorando las leyes de cobre en la industria, ¿verdad? Porque yo creo que eso es importante en esta distribución geográfica que hay de reservas de cobre en el mundo, donde se indicó claramente que las mayores, por supuesto, reservas están aquí en Chile, que tenemos alrededor de un tercio de todas las reservas, en Perú, que tiene también reservas muy importantes, y posteriormente tenemos en lugares de África del Sur, ¿no es cierto?, en Zambia, en Australia, también en Indonesia, hoy día muy recurrente, en China, Rusia y Kazajstán, Polonia también, Canadá, Estados Unidos y México. Son los lugares que existen más reservas de cobre en ese sentido, pero lo que es importante es que en todas partes esta reserva de cobre, la ley de cobre ha ido bajando notablemente, y si antes se trabajaba con leyes de cobre cercanas al 1% en otra época, hoy día es muy difícil encontrar recursos con ese contenido de cobre, y ya se está trabajando incluso con recursos del orden del 0,6 o 0,7%. Entonces, esto también es un punto que hay que tener en cuenta, porque esto significa que con leyes más bajas de cobre, evidentemente la cantidad de desechos que se generan también es mucho más alta. Tanto para los sulfuros como para los óxidos, entonces, hay una serie de materiales que se están generando. Es el proceso normal, ¿verdad? Y lo importante es ir teniendo en cuenta todo este material, cómo puede impactar en el ambiente, y sobre todo hoy día pensar en cómo podemos reutilizar este material de alguna manera. Yo tengo ejemplos muy claros sobre la escoria, porque he estado trabajando en eso desde hace varios años, al margen de recuperar todavía los compuestos metálicos que hay en la escoria. Cobre todavía hay mucho en la escoria, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el criterio para descartar una escoria es que no tengan más cobre que lo que hay en la cabeza del mineral. Es decir, si estamos trabajando con un mineral que tiene un 1% de cobre, la escoria que nosotros descartemos no debiera tener más de un 1% de cobre. Pero mirado desde ese punto de vista, si ustedes están descartando una escoria con ese límite de contenido de cobre, la escoria en sí se puede transformar a la larga, con el uso de la tecnología adecuada, también en un mineral de cobre, porque ya que contenga 0,8% de cobre, una escoria de esas características puede ser interesante desde el punto de vista de recuperar este metal. Hay otras cosas que también en la escoria son importantes, y se las comento porque conozco el tema. El molibdeno, que está muy asociado al cobre en nuestros minerales, sufre alteraciones bien interesantes desde el punto de vista de lo que ocurre durante el proceso. Durante las etapas de concentración y las etapas de fundición posteriormente, que en el fondo la fundición es otra etapa de concentración a alta temperatura, cuando nosotros estamos separando una fase metálica de una fase escoria,
es una forma de concentrarlo a alta temperatura, pero durante estas etapas el molibdeno sufre una suerte de concentración en el material oxidado. Y eso probablemente porque el molibdeno está muy asociado a las moléculas de hierro, que hay en cantidades muy grandes dentro del mineral de cobre, ¿no es cierto? No nos olvidemos que los sulfuros de cobre, que son los que van a seguir un proceso en fundiciones a alta temperatura, están constituidos esencialmente por sulfuros de cobre y sulfuros de fierro, que van a constituir la mata posteriormente una vez fundido. Pero esto significa que hay una gran cantidad de fierro dentro del sistema, y este fierro, una vez oxidado, una vez que se formen distintos compuestos de hierro, distintos óxidos como la hematita, que es el nivel más oxidado, como la magnetita, ¿no es cierto?, y como la gustita, que es el menos oxidado de todo, el óxido de fierro, el FeO, de alguna manera van a actuar dentro de la escoria con algunos de los elementos menores que allí se encuentran contenidos. Es así que el molibdeno normalmente se estabiliza en presencia de la magnetita, porque se forman compuestos de magnetita atrapando al molibdeno. Son por lo general óxidos de molibdeno que quedan atrapados en moléculas de magnetita, y de esa manera el molibdeno queda entonces retenido en la fase escoria. Y nos hemos encontrado con escorias de acá de nuestro país, de Chile, que tienen contenidos muy, muy altos de molibdeno, más alto que los contenidos de molibdeno en el mineral. Luego hay una suerte de concentración del molibdeno en la etapa de fundición, de ahí que hoy día también se ponga mucha atención en este pasivo ambiental, pensando en recuperar de alguna manera elementos como el molibdeno además del cobre. Y el molibdeno por lo general es mucho más, tiene un precio mucho más alto que el cobre. Bueno, al margen de eso, también la escoria hoy día se le utiliza en a otros usos más domésticos, como por ejemplo la fabricación en construcción, tanto para la fabricación de carreteras como en el uso para construcción de cerco, de casa incluso. También se le usan los lechos de los ríos para proteger justamente los lechos de los ríos donde hay mucho transporte marítimo, mucho transporte fluvial, ¿verdad? Y ya que la escoria es bastante estable desde el punto de vista de su estabilidad química, entonces se le puede utilizar justamente en estos lechos. Entonces hay una serie de usos que se le puede dar a los materiales. Hoy día los relaves, por ejemplo, de flotación, están siendo también reprocesados, no solamente para recuperar el cobre que todavía está ahí contenido, sino que también para usarlos, por ejemplo, como alternativas de fabricación de cementos, para uso también en construcción y construcción de carreteras en particular. Bueno, yo he puesto también dentro de la diapositiva algunos de los desechos generados en el procesamiento de los minerales de cobre sulfurado y oxidado y las posibles alternativas de tratamiento. Por ejemplo, podemos hablar de alternativas de tratamiento simplemente de exposición. Generalmente los estériles, por ejemplo, se depositan nomás en algunos lugares. Lo que son el drenaje ácido de mina, que se lo voy a comentar también enseguida, normalmente es neutralizado con cal, con algún material que pueda subir el pH, ¿no es cierto?, de estos materiales ácidos, y normalmente después de eso van a sitios de disposición. También el agua de desecho normalmente puede generar también material ácido, ¿verdad?, desechos ácidos, y también tiene que ir a neutralización y etcétera. O sea, hay una serie de cosas que se pueden tratar en lo posible químicamente previo a enviarlos a disposición. Lo ideal es eso, que sean tratados previo a enviarlos a disposición. Hay unas acotaciones importantes que se pueden hacer en particular sobre los relaves de concentrado, sobre los ripios y sobre las escorias, por el efecto que tienen como pasivos mineros de gran importancia.
digamos que en Chile los principales desechos mineros masivos lo constituyen justamente las escorias la escoria de flotación, o relaves. Tengo un dato del año 96, hoy día por supuesto que hay que corregirlo eso, pero el año 96 que es un dato que nos quedó porque nosotros hicimos un trabajo justamente con el Ministerio de Minería para ver el efecto de los pasivos ambientales y de los contaminantes de la industria minera. El año 96 se produjeron más de 200 millones de toneladas de colas de flotación, con un promedio de 66 toneladas de relave sólido por tonelada de cobre producido. Eso es para que ustedes dimensionen más o menos lo que significa eso. Bueno, y con ese dato entonces para el año 96 se puede estimar la producción de 1 millón de metros cúbicos por día de relave para el caso de las plantas chilenas. O sea, eso les da una idea más o menos de cuál es el efecto, el punto de vista de generación de un pasivo minero de estas dimensiones. En las diapositivas ustedes van a ver algunos datos que están escritos allí, incluso con la referencia, para que ustedes puedan analizar probablemente si buscan en la referencia y ver más en detalle lo que esto significa. Bueno, también hay un esquema de distintas formas de instalar los relaves. Hay distintas alternativas técnicas, ¿no es cierto?, de tal modo de impedir que haya una evolución de estos relaves y después se desplacen aguas abajo. Hoy día existen tecnologías justamente para impedir que haya deslizamiento de los relaves, que en otra época los hubo en gran cantidad y fueron situaciones de riesgo bien importantes, incluso con el fallecimiento de personas que vivían en sectores poblacionales aguas abajo de los relaves. Hoy también existe la tecnología de los relaves pesados, en que este relave entonces, que es una mezcla de tierra, agua, minerales y roca, que contiene aproximadamente 50 y 50% de sólido y líquido, en que estos materiales entonces se tratan de una manera especial para espesarlo de tal modo que sea mucho más estable mecánicamente y haya la posibilidad de recuperar el líquido, justamente estos relaves, con más facilidad. Respecto a los ripios de lixiviación, que es el otro pasivo importante, recordemos que estos ripios vienen de los procesos en que se utilizan para el tratamiento de los óxidos o de los minerales sulfurados de baja ley, usando ácido sulfúrico. Y este proceso de lixiviación produce un gran volumen de residuos sólidos, los llamados ripios, y también soluciones de desecho. Los sólidos que se generan pueden ser ubicados sin mayores peligros en sitios especiales de disposición. Sin embargo, las soluciones pueden drenar después de la disposición y crear problemas de contaminación. Entonces aquí ustedes tienen dos efectos masivos de la lixiviación, de desechos masivos, de pasivos mineros, ¿no es cierto? Uno son los ripios de lixiviación y otros son estas soluciones que van a seguir drenando y van a seguir químicamente actuando sobre el medio en que se encuentra. En realidad, uno piensa a veces que la lixiviación o los procesos hidrometalúrgicos son menos contaminantes que los procesos pirometalúrgicos a alta temperatura, probablemente porque el efecto de los procesos pirometalúrgicos es más notorio por las emanaciones de gases, ¿verdad? Y que de hecho fue tan notorio desde el comienzo que las primeras inversiones que hicieron las empresas en la parte ambiental apuntó justamente a solucionar los problemas de emanaciones gaseosas y de contaminación por dióxido de azufre que venía desde las fundiciones de concentrado. Pero sin embargo hay una serie de otros medios contaminantes en la misma trituración y molienda y generación de polvo en suspensión, ¿no es cierto?, que puede ser muy complicado para la gente que está en la operación, ¿verdad? Y también otros procesos como la lixiviación misma por la generación de estas soluciones ácidas de descarte, y en la electrorefinación, recordemos, por la neblina ácida que se genera dentro de los procesos mismos. Hay en los tratamientos hidrometalúrgicos
hay una cuestión muy importante que es qué hacer con estos millones de metros cúbicos de soluciones contaminadas. Y algunas de las soluciones que se han entregado en Chile son enviar las soluciones a tranque de relave, producto de una flotación alcalina, de tal modo que estas soluciones ácidas se neutralizan justamente en los mismos tranques de relave, con las soluciones alcalinas. También envía las soluciones al material no lixiviado previa instalación de carpetas impermeables. Esto de las carpetas impermeables hoy día es muy recurrente en la industria minera, que es una forma de impedir justamente que estas soluciones contaminen aguas abajo o contaminen otros niveles de aguas freáticas que se encuentran en el terreno. Y lo otro es enviar las soluciones a depósitos alcalinos subterráneos, que en tal caso entonces hay que estar haciendo un monitoreo continuo para saber qué es lo que está pasando con esto. Punto aparte es el drenaje ácido de mina, ¿no es cierto?, que puede ocurrir en una mina en actividad, como puede ocurrir también en los desechos mineros, justamente incluso sobre el lastre, cuando existen predisposición de algunas cosas para que esto ocurra. ¿Qué se necesita para que haya drenaje ácido de mina? Se necesita que haya presencia de humedad, de agua o de humedad, basta con que sea humedad, que haya oxígeno, basta que haya aire, ¿no es cierto?, y que haya la presencia de sulfuros, que pueden ser sulfuros remanentes, piritas, por ejemplo, que quedaron del mineral inicial, y que pueden de alguna manera reaccionar justamente en presencia de oxígeno del aire, en presencia de agua contenida en la humedad, ¿verdad? Y una vez que esto empieza a reaccionar, empieza a producirse soluciones acidificadas que pueden contaminar aguas abajo y pueden empezar a disolver metales pesados que evidentemente van a comenzar a producir un problema de contaminación, particularmente a zonas en que esta agua o estos efluentes puedan mezclarse con aguas de irrigación para zonas agrícolas. Esto puede ser un problema bien complicado porque se pueden detectar a veces importantes contenidos de metales pesados en productos agrícolas justamente que han sido irrigados de alguna manera con efluentes conteniendo metales pesados que vienen justamente de la minería. Entonces hoy día esto se controla bastante de alguna manera y la forma de controlarlo son, en primer lugar, impedir que estas reacciones ocurran. ¿Y cómo impedir que estas reacciones ocurran? Es separando los desechos, ¿no es cierto?, del resto. Por ejemplo, impidiendo de que el material sólido que tiene sulfuros todavía libres pueda reaccionar con el oxígeno del aire. ¿Y eso cómo se hace? Muchas veces cubriendo este material mineral de desecho con agua, de tal modo que se impide mediante el agua el contacto directo con el oxígeno del aire. Si hay agua solamente, sin oxígeno, la reacción no va a ocurrir, o va a ser muy lenta, prácticamente despreciable. De esta manera entonces se impide ese contacto directo. También se puede usar algunos aditivos de material alcalino, tales como caliza, cal, ceniza de soda, que se pueden agregar a la roca sulfurosa con el fin de amortiguar las reacciones productoras del ácido. Y también se pueden hacer cubrimientos con tierra, arcilla y coberturas sintéticas que pueden ser puestas sobre la roca generadora de ácido con el fin de minimizar la infiltración de agua y de oxígeno del aire. También hay un control bactericida, como la introducción de ciertos químicos que reducen la bacteria que cataliza las reacciones de la generación del ácido y que ha resultado bastante efectiva. Y hay también una colección y tratamiento de contaminantes en que se trata de captar el drenaje ácido y someterlo a tratamiento a través de métodos pasivos o activos. Y aquí conviene citar algún trabajo que en algún momento se hizo en Codelco El Teniente, en que tuvieron un problema de drenaje ácido bastante fuerte en la mina subterránea y que al comienzo no hallaban qué hacer con este drenaje ácido, era un problema realmente complicado,
pero en un momento dado se dieron cuenta que podrían captar el cobre contenido en las soluciones ácidas y recuperarlo y con eso agregarle valor justamente al proceso en que estaban trabajando. Visto de esa manera, entonces el drenaje ácido puede ser positivo, y aquí tienen otro ejemplo en que un problema ambiental se puede transformar en algo positivo y que da valor a la industria del cobre. Así como los gases contaminantes de la industria pirometalúrgica, ¿no es cierto?, son captados y utilizados para fabricar ácido sulfúrico, también los efluentes ácidos conteniendo cobre, en este caso, en solución, pueden ser recuperados y hacerle una extracción por solvente y posteriormente una electroobtención para obtener definitivamente cátodos de cobre que pueden ir al mercado y así otorgarle un valor adicional al proceso de recuperación de cobre. El otro caso importante de los pasivos es el caso de la escoria, que lo conozco bastante más de cerca, porque las escorias se van a producir después de la flotación, ¿no es cierto?, cuando los concentrados sulfurados sean tratados a altas temperaturas en la fundición con el propósito de producir un cobre metálico, un cobre blister. Entonces se van a producir distintos tipos de escoria. La mayoría de ellas son recicladas al proceso. Sin embargo, hay una escoria final que contiene alrededor de 1% o menos de cobre que es descartada. Y yo les contaba que se producen en promedio entre 2 y 5 toneladas de escoria por tonelada de cobre producido. Entonces esta escoria tiene todavía contenido de cobre, tiene contenido de molibdeno también, como les contaba, y hay algunos otros materiales como los mismos óxidos de fierro que están en alta concentración en la escoria que pudieran ser recuperados justamente para utilizarlo en industrias como la industria siderúrgica. Personalmente tuve la oportunidad de estar trabajando en un proyecto en que estábamos utilizando escoria para recuperar el hierro y tratar de reciclar este hierro en briquetas a la industria siderúrgica, particularmente directamente para la fabricación de aceros. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que la industria siderúrgica tiene que tener, para utilizar estos materiales, deben haber muy bajo contenido de cobre. Si bien es cierto, existen los aceros al cobre, también con un contenido de cobre, que son anticorrosivos, que se usan, por ejemplo, en la construcción de plataformas marinas, también se usa en la fabricación de reactores nucleares. Los contenidos de cobre aceptables en la industria del acero son muy bajos. Luego, uno de los desafíos justamente que estamos trabajando con escorias que vienen de la industria del cobre es bajar lo suficiente los contenidos de cobre para que no contamine justamente el hierro que queramos recuperar desde esta escoria. Sobre todo porque el hierro, una vez transformado en metal durante el proceso para recuperarlo de la escoria, va a disolver el cobre, el contenido de cobre, también el molibdeno, por supuesto, sí que está presente, y lo va a dejar en la matriz metálica. Y el cobre, tal como le decía yo, puede ser un veneno nocivo para la fabricación de los aceros posteriores. No el molibdeno, porque el molibdeno es muy utilizado justamente en la fabricación de los aceros. Bueno, con todo esto lo que quiero decirle es que hoy día hay un cambio de paradigma, que se viene marcando este último tiempo con una nueva cultura respecto a estos grandes pasivos mineros. Hay opiniones que hablan de los desechos como futuras fuentes de recursos y no está lejana la posibilidad de utilizar estos recursos para extraer el total de sus componentes. O sea, zero waste, como dicen los ingleses, y esa es la idea final en el fondo, tratar de obtener todo el material que ahí está presente. Hay una frase acuñada por Serna Geomina aquí en Chile, que la leo literalmente, dice: residuos mineros masivos como desmonte y escorias del pasado pueden llegar a constituir recursos mineros potenciales una vez que se conjugan factores favorables como los precios y los avances tecnológicos en el arte de la minería. Luego es algo que se debe venir, que probablemente van a minimizarse estos grandes pasivos en el futuro cuando descubramos cómo utilizarlos mejor en la vida diaria.
Estas nuevas fuentes de recursos evidentemente tienen muchas ventajas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que se encuentran en superficie y por de pronto no hay costo de faenas mineras, ¿no es cierto? Ya están afuera. Y segundo, que son volúmenes catalogados y por lo general caracterizados o semi-caracterizados, por lo que no requieren un estudio geológico tradicional. Y ahí tenemos el caso de la escoria, que yo les comentaba que conocía más claramente. Tienen entre 30 y 40% de hierro, que si ustedes piensan que un mineral de hierro, desde el orden de 55-60% de hierro, bastaría empujar un poco más esta concentración, subconcentrarla un poco más para tener prácticamente un mineral de hierro, con el problema del contenido de cobre, por supuesto, que hay que solucionar. Tienen la escoria también entre un 35 y un 40% de sílice, que es bastante alto, y que la sílice puede utilizarse claramente en la fabricación, en la industria del cerámico, por ejemplo, para la fabricación de cerámico. De hecho, yo conozco empresas en España que fabrican cerámico a partir de la escoria y que dependiendo del tipo de escoria, de los componentes que tenga, estos cerámicos toman una coloración bellísima y que puede ser utilizada para la instalación de estos cerámicos en baños o en cocina, ¿no es cierto? Como se usa actualmente los cerámicos que existen. Ok, entonces hay cosas interesantes que se pueden hacer. De hecho, nuestro propósito cuando trabajamos en esto hace algunos años atrás, que fue un proyecto en que involucramos prácticamente a todas las fundiciones acá en Chile, teníamos el propósito de llegar justamente a un zero waste, de utilizar todo lo que estuviera en las escorias y recuperar todo de tal modo de minimizar al máximo este material, este desecho, este pasivo ambiental, reducirlo prácticamente a cero. Algunas palabras antes de terminar hoy día que quiero decir respecto a cómo se fue generando toda esta cuestión ambiental aquí en Chile. Digamos que el siglo XX, el siglo pasado, marcó una era en la minería de Chile y que fue posteriormente conocida como la era de la gran minería del cobre, y cuyos inicios se marcaron por la operación de los yacimientos como el Teniente en 1909 y Chuquicamata en 1911 y Potrerillo en 1916. Ustedes ven que a inicio de siglo que todo esto comienza acá, y que posteriormente junto a esta gran minería que está concentrada en el sector centro-norte del territorio, empezó a aparecer una pequeña y mediana minería que estaba conviviendo con ella, ¿no es cierto?, y que explota pequeños yacimientos betiformes de altas leyes, pero altos costos de producción también, y en general con una baja productividad. Sin embargo, esta pequeña y mediana minería tiene una alta componente social y es muy estratégica para el país, ya que históricamente se ha desarrollado en territorio en que constituye la única fuente laboral. De ahí que es muy importante proteger también esta pequeña y esta mediana minería. Bueno, se empezaron a producir entonces una serie de impactos ambientales en Chile que dio origen posteriormente a un marco jurídico para los pasivos mineros en Chile. Así en el año 80, ¿no es cierto? En el año 80 entonces se desarrolla un marco jurídico que está basado en el fondo en el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación y que adquiere posteriormente un rango constitucional en el país, estableciéndose entonces la ley 19.300 en esa época, que era la ley de bases generales del medio ambiente. Eso fue el año 1994. Y posteriormente en el 97 el reglamento del sistema de evaluación ambiental. Todo esto entonces fue generando un ambiente con el sistema de evaluación de impacto ambiental. A partir de la vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos mineros deben incorporar en su estudio de impacto ambiental las medidas que adoptarán para la etapa de cierre y abandono de la actividad minera en la línea de protección de la vida o salud de las personas y del medio ambiente, todas las cuales, hechas suyas por la resolución de calificación ambiental, pasan a constituir exigencias para el titular del proyecto aún con posterioridad al cierre y por lo mismo objeto de fiscalización, control y sanción por parte de las autoridades competentes. Hay un reglamento de seguridad minera también que aparece posteriormente y
Y este reglamento de seguridad minera, en su artículo 22, establece que las empresas deberán presentar antes del inicio de sus operaciones para la aprobación de Sendas Geomin el método de explotación o cualquier modificación mayor al método aceptado. Y además deberán presentar un proyecto de plan de cierre de la faena respectiva, como lo estaba comentando anteriormente. Los gases generados por las fundiciones ya se los comenté en una reunión anterior. Los altos contenidos de CO2, ¿no es cierto?, en los gases, los altos contenidos de volátiles, particularmente de arsénico, que es uno de los problemas de nuestra minería, y de material particulado, ¿no es cierto?, polvo en suspensión dentro de esta fase gaseosa. Conviene que ustedes revisen este material que va a subirse a la plataforma, en que aparece también todo el tratamiento pirometalúrgico. Hay algunas diapositivas que están en inglés porque las tenía así en realidad, pero son las menos. Y que verifiquen entonces todos estos comentarios que yo le hice desde el punto de vista de cuáles son los grandes desechos que se obtienen de justamente la explotación de los minerales de cobre, tanto por vía pirometalúrgica como por vía hidrometalúrgica. También van a ver un cuadro, un gráfico de cómo se ha ido manejando la generación del dióxido de azufre en estos procesos con la fabricación de ácido sulfúrico, cómo esto ha ido creciendo con el tiempo, y eso ha significado ir minimizando las emisiones de dióxido de azufre en forma notable. El problema del arsénico está tocado también ahí, así también como las emisiones, las regulaciones para las emisiones de arsénico que se hicieron en Chile, que fueron unas regulaciones en base a la geografía en el fondo del país, en base asociadas directamente a las plantas, por las emisiones que había, según un cronograma de reducción de emisiones de arsénico en las fundiciones de cobre en Chile, que estaba muy asociado entonces a la capacidad de producción que tenían estas fundiciones. Esa fue una solución muy particular que se encontró aquí en Chile y que es interesante a verificar, porque de alguna manera sustentó la industria de producción de cobre, particularmente la pirometalúrgica, es decir, la que pasa por fundiciones, la producción de cobre a partir de mineral sulfurado, porque de otra manera probablemente esto no habría sido posible y muchas de estas plantas tendrían que haberse cerrado durante su desarrollo. Hasta aquí entonces vamos a llegar con este tema y nos encontramos en el próximo tema. Probablemente voy a hacerlo la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias.